Me estaba preparando para ir al funeral de mi suegra cuando recibí una llamada sorpresa y la persona al otro lado de la línea me dijo que no viniera y en lugar de eso volví a la casa de mis padres en el campo confundido, pero siguiendo órdenes volví a casa. Más tarde, al medio oeste rural donde mi esposo me explicó que su hermana Jessica, con quien no habíamos hablado en mucho tiempo, había aparecido. Las primeras palabras de Jessica después de enterarse de la muerte de nuestra madre fueron sobre la herencia que recibiría. No creo que ella estuviera pensando en dinero en un momento como este. Decidí defender la memoria de mi suegra y a Jessica. Discutimos mucho y al final ella terminó en la cárcel. Mi nombre es Kristen y soy un ama de casa normal, mi esposo Charles trabaja en una empresa y generalmente somos muy felices juntos. Sé que muchas mujeres luchan con sus suegros después de casarse, pero he tenido suerte de tener una excelente relación. Mi suegra. Lab Charlotte Kristen, ¿qué opinas de este cardigan? Lo necesitaba pensando que podría servirte para mí. Gracias, es adorable y tu tejido es realmente impresionante. Me alegro que te guste. El viento se está poniendo frío, así que ten cuidado de no pillarte un frío absolutamente. Oye, si te parece bien, ¿podrías enseñarme a tejer? ¿Algún momento? Así fue como fue la sonrisa de Charlotte siempre fue cálida y amable, ella significó mucho para mí, incluso nos ayudó económicamente, a veces la amaba como a una segunda madre, pero luego la mamá de Kristen falleció en el hospital. Me enteré el otro día de que su muerte me impactó y no pude comer. Por un tiempo. Es difícil, pero tengo que aceptarlo. Charlotte había estado luchando contra un cáncer terminal durante años, pasando por tratamientos difíciles. Incluso cuando la visité, ella siempre me saludaba con una sonrisa tratando de no preocuparnos. No podía simplemente llorar para siempre. Decidí recordarla con una sonrisa, así que me estaba preparando para su funeral, en la casa de la familia de mi esposo y de repente. Mi teléfono sonó, era la familia de mi esposo llamando. Él se había adelantado a prepararse para el servicio, tal vez se olvidó de algo. Respondí esperando que fuera él, pero en lugar de eso escuché a Kristen: no vengas al funeral, regresa a la casa. Tus padres en el campo. De inmediato la voz de mi esposo sonó en pánico a través del teléfono: espera, ¿que quieres que regrese a la casa de mis padres? ¿Por qué estás tan preocupado? Lo siento, hay un problema en el lugar, te lo explicaré cuando nos encontremos. Estaba confundido. ¿Qué problema? Parecía realmente nervioso, lo cual inusual. Está bien, cálmate, iré a la casa de mis padres, como dijiste, toma un taxi, estaré allí pronto. Adiós, colgó abruptamente. Tenía muchas preguntas, pero si Charles dijo que fuera, tenía que haber una buena razón. Cambié mis planes y me dirigí a la casa de mis padres sintiéndome presionada. Kristen, ¿qué está pasando hoy? ¿No es funeral de Charlotte? Entra primero y les explicaré. Cuando les dije lo que pasó, estaban tan confundidos como yo, pero no pudimos. Discutimos mucho sin Charles, lo esperamos ansiosamente. Aproximadamente una hora más tarde él entró corriendo. Kristen, ¿estás bien? Estoy bien, pero, ¿qué pasó con tu mano? Noté que la mano de mi esposo estaba atorada en venda, la tocó con una expresión de dolor y comenzó a explicar lo que pasó en la casa de sus padres. Resulta que mi esposo tiene una hermana mayor llamada Jessica, quien ha causado problemas a la familia desde que era joven. Ha tenido muchos problemas con la policía. A pesar de todo esto, su madre Charlotte nunca dio por vencida con Jessica, incluso tomó responsabilidad por las deudas de Jessica creyendo que las pagaría, pero Jessica rompió su promesa y se fue de casa. Eso fue lo último que supieron de ella hasta el día del funeral de su madre. Ella apareció preguntando sobre su herencia justo después de que Charlotte falleciera. Mi esposo estaba como pudo. Ella preguntó sobre el dinero en un momento como este. Él le dijo a Jessica que fue separada de la familia hace mucho tiempo y que para Charlotte su verdadera hija era yo, no Jessica. Que Dios, ¿quién es esa mujer? Es ridículo si ella puede heredar y la verdadera hija no. La cara se puso de rabia al escuchar la verdad, agarró el teléfono de mi esposo y salió furiosa de la casa escupiendo palabras hostiles. Aparentemente mordió a mi esposo durante la confrontación causándole lesiones. Rápidamente cerré el teléfono de forma remota,
pero parecía que ella podría haber descubierto nuestra dirección. Y vi la cara de Kristen en los contactos y fotos. Dios, no puedo creer esto. Me sorprendió escuchar sobre la hermana de mi esposo por primera vez y fue impactante saber que ella era una persona tan terrible. Lamento haber guardado esto. De su parte, es un problema familiar. Mi esposo se disculpó con una expresión de dolor. Estábamos tratando de descubrir qué hacer a continuación, tratando de... A mi angustiado esposo, bueno, probablemente deberíamos evitar nuestra casa en la ciudad por un tiempo solo para estar seguros, sugirió que es nuestra casa rural. Dirección segura sí, no la guardé en mi teléfono por si decidimos quedarnos en nuestra casa rural cuando comenzó el nuevo día, salió el sol y los pájaros cantaron. Me dirijo al... Si pasa algo llámame a mi teléfono de repuesto. Está bien, que tengas un buen día. Me despedí de mi esposo mientras él se alejaba forzando una sonrisa, pero por dentro estaba llena de preocupación. ¿Qué pasaría si apareciera mi cuñada? ¿Qué pasaría si intentara hacerme daño? Estos pensamientos me mantenían nervioso cada vez que iba. Los ojos no podía quitarme el recuerdo de la cara enojada de Jessica en la casa de la familia de mi esposo, pero aquí en nuestra casa rural la vida era tranquila. Los días pasaron sin ningún problema y comencé a sentirme más a gusto, las preocupaciones que me habían perseguido se estaban desvaneciendo. Casi se ha ido. Tan solo el problema con mi cuñada pudiera desaparecer. Comencé a sentir esperanza, pero luego todo cambió. Hola, ¿están Charles y Kristen aquí ese día? Un oficial de policía de la estación local apareció en nuestra puerta. ¿Qué está pasando? Pregunté nerviosamente sintiendo algo malo y desafortunadamente tenía razón, nuestra casa de la ciudad había sido asaltada. Acababan de llamar a la policía. Rápidamente contacté a mi esposo y nos apresuramos a regresar juntos. Cuando llegamos allí, era un caos, cada cajón estaba abierto como el tornado había golpeado. ¿Falta algo? El oficial preguntó. Verificamos con él dentro de la casa. Afortunadamente, nuestros documentos importantes y objetos de valor parecían intactos, pero algunos de nuestra cómoda. También ha habido informes de una mujer sospechosa merodeando por el área últimamente. El oficial agregó que estaba gritando cosas como sal y págame frente a tu casa. Charles, ¿podría ser eso? Me detuve ya sabiendo la respuesta. Mi esposo asintió confirmando mis sospechas. Explicamos la situación con Jessica a la policía manejó. Situación con el funeral interrumpido. El teléfono robado y la mano herida de mi marido bastante eficientemente ayudó. Que ya les habíamos reportado el incidente del teléfono. Tuvimos que dar una declaración detallada en la comisaría de policía y no regresamos a nuestra casa rural hasta que empezó a oscurecer. Afortunadamente el ladrón fue atrapado poco después. Como sospechábamos que era Jessica mi cuñada, la policía nos dijo que ella tuvo la audacia de quedarse en un hotel cerca de nuestra casa después del robo. La arrestaron mientras casualmente recibía un masaje. Servicio de habitaciones usando el dinero que nos robó para pagar todo. A pesar de que Jessica admitió el crimen, ella estaba negando. Hamburguesa. Parecía que cuando la familia estaba involucrada las cosas se complicaban. Nos llamaron de nuevo a la estación de policía. Entramos a la habitación guiados por el oficial y sentaron a Jessica empapada en su silla. De repente habló indignada y acusó a mi esposo Charles. ¿Cómo pudiste traicionar a tu propia familia de esta manera? Jessica no mostró ningún remordimiento, no parecía pensar que había hecho nada malo, probablemente actuó de la misma manera. Durante el interrogatorio policial, según ella no entró a la casa para robar, afirmó que vino a discutir asuntos de herencia, pero como no estábamos en casa, dijo que no tenía más remedio que ingresar incluso el dinero. Tomó. Era solo para sus gastos cerca. Ella argumentó que en esencia Jessica nos estaba culpando por todo. Era una forma de pensar tan egoísta y estrecha de miras. Saber que una persona tan peligrosa me guardaba rencor era aterrador. Si me hubiera encontrado con ella sola, quién sabe qué podría haber sucedido. Solo pensarlo me hizo. Mientras Charles y Jessica estaban en una acalorada discusión. ¿Tienes algunos nes apareciendo después de todo este tiempo y actuando como si fueras parte de la familia? Devuélveme mi teléfono. Charles exigió. Está bien. Te lo devolveré. Lo bloqueaste de inmediato.
Jessica admitió que ni siquiera podía usarlo correctamente como tú, además, la familia es la familia. ¿Es así tanto mamá como yo cortamos los lazos contigo hace mucho tiempo? Eso significa que no tienes nada que hacer. Con su herencia, y dejar todo su dinero a la hija de un extraño en lugar del suyo propio era la vieja bruja loca o lo que no podía soportar escuchar palabras tan irrespetuosas sobre Charlotte. Que me encontré gritando antes de darme cuenta, pero Jessica solo me miró claramente molesta, eres esa mujer cristiana, ¿verdad?, la que robó la herencia. Eso se suponía que era mío, no robé nada, ¿de qué estás hablando? Traté de defenderme, pero la intensa mirada de Jessica me hizo sentir inquieta, no pude encontrar las palabras adecuadas, sentí. Ella podía atravesarme y comenzó a reírse como si hubiera perdido el momento en que el oficial de policía intervino, calmémonos todos, parece que hay mucho que discutir, entonces, ¿por qué tenemos? Primero fue una discusión familiar, debe haber decidido que era un asunto familiar, podemos hablar sobre los cargos y todo lo demás después, dijo, controlándola. Más tarde nos reunimos para una discusión formal en la casa de mis suegros, la sala estaba llena de tensión. Adornado con alfombras y los parientes de Charlotte se sentaron alrededor de la mesa grande. Fue Jessica quien habló primero. Si me das mi parte de la herencia perdonaré todos los conflictos pasados, deberías agradecerme por ser tan. Jessica dijo con arrogancia que lo era. No es sorprendente que no hubiera cambiado en más de una década, así que no esperábamos que cambiara en solo unos días. Ella seguía insistiendo en darme la herencia y retirar los cargos, pero no teníamos intención de cumplir con sus demandas. Ya te lo hemos explicado. Fuiste desheredado así. No tienes derecho a nada de la herencia de mamá, entonces, ¿por qué no me das algo de dinero después de recibir la herencia? No hay manera de que esa ridícula idea vaya a suceder. Dijo mi esposo claramente frustrado. Traté de calmarlo. Antes de dirigirme a Jessica, hice todo lo posible para mantener la calma. Jessica, ¿realmente? ¿Todo el testamento de Charlotte? También había una sección sobre ti. Solo me interesa la parte sobre la herencia. El resto probablemente sean solo sus quejas contra mí. No, Charlotte. Estaba preocupada por ti, ella se arrepintió, le expliqué bien, entonces debería haberme dado la herencia aún más, así que Jessica replicó con molestia. Me sentí enojada pero... Todo triste, ella veía a su propia madre Charlotte como nada más que una forma de conseguir dinero. No te dejo dinero porque ella sabía que eso no te cambiaría. Dije sin esperar su respuesta. Quiero dejar que alguien como tú tenga algo del dinero de Charlotte. Me estás diciendo que tienes algo de valor considerando que ni siquiera. Familia. No quiero escuchar eso de alguien que abandonó sus propios lazos familiares. Le respondí. Jessica pareció desconcertada por un momento y luego entrecerró los ojos y me miró intensamente. Era una mirada aterradora, pero esta vez no aparté la mirada. Nada más que discutir, por favor vete ahora, dije firmemente encontrando la mirada intimidante de Jessica D. Jessica se abalanzó sobre mí impulsada por la ira o el miedo, pero mi esposo y otros miembros de la familia rápidamente la detuvieron. 10 minutos después llegó la policía y la escoltó con fuerza durante todo el. Jessica continuó lanzando insultos, pero cuando la colocaron en una patrulla parecía derrotada y se desplomó. Más tarde me enteré que Jessica fue enviada a prisión. Se aceptó oficialmente un informe del incidente. Resultó que Jessica tenía una deuda importante con tiburones solitarios. Lo que explica su obsesión con la herencia de Charlotte, a pesar de que se esperaba que ella tuviera una vida miserable tras las rejas, simplemente no entiende el amor incondicional. Ella tomó sus decisiones. Ahora tiene que enfrentar las consecuencias. Reflexionamos sobre los eventos recientes en nuestra casa, que finalmente volví a la normalidad después de mucho tiempo. Mientras mi esposo encendía incienso frente al retrato de mi suegra comentó: me sorprendió verte levantarte con tanta valentía, Kristen. Bueno, eso es porque leí el testamento de mi suegra nuevamente. La verdad es. Revisé el testamento de mi suegra el día antes de hablar con mi cuñada.
No había tenido la oportunidad de leerlo detenidamente antes de que el testamento fuera como una carta sincera de Charlotte llena de sus profundas emociones en cada palabra tocada. Mi corazón Charlotte siempre se había preocupado profundamente por su familia, no guardaba rencor y deseaba nuestra felicidad como pareja, habría hecho cualquier cosa por su verdadera hija. Sosteniendo mi cardigan cerca, las lágrimas brotaron cuando pensé en mi suegra viendo estoy molesta. Mi esposo trató de animarme. Kristen, ¿puedes enseñarme a tejer también? Por supuesto, te enseñaré la técnica de tejido que usaré. Dije secándome las lágrimas con una sonrisa. Apreciamos su Charlotte.